¡Feliz Año Nuevo! Gracias por comenzar este 2026 junto a nosotros en Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Continuamos estudiando el Evangelio de Lucas en la serie Ministrando a las Multitudes. Con un nuevo año también pueden aparecer nuevos temores, miedo al futuro, a la opinión de otros o a lo que no podemos controlar. Pero la Biblia nos enseña que no todos los temores son malos. Jesús mismo nos señaló que hay ciertos temores que, lejos de destruirnos, nos protegen y nos acercan a Dios. Hoy veremos cuáles son esos temores que fortalecen la fe. Acompáñenos en este mensaje titulado Los temores que Dios aprueba. Si haces una búsqueda en Internet con la palabra clave temor o miedo, obtendrás millones de resultados. Ahora, muchos de estos resultados simplemente repiten información acerca de lo que podríamos llamar temores infundados, es decir, miedo a cosas que casi nunca suceden. Por ejemplo, mucha gente le teme a las alturas. De hecho, es el segundo temor más comúnmente reportado. Pero ¿sabías que la probabilidad de que una persona se caiga desde cierta altura es de 1 en 65,000, mientras que la posibilidad de que esa misma persona sufra el robo de identidad es de 1 en 200? El miedo a volar en avión es otro ejemplo. La probabilidad de estar en un accidente aéreo es de 1 en 13 millones, y el 98% de esos accidentes no resultan fatales. Sin embargo, la probabilidad de que te alcance un rayo es de 1 en 2 millones, y normalmente eso sí es fatal. El temor a que te muerda un perro es algo más realista, porque la posibilidad de resultar herido por un perro es de 1 en 137,000. Sin embargo, la probabilidad de lesionarse mientras cortas el césped es de 1 en 3,000. La verdad es que vivimos en un mundo lleno de miedo y ansiedad, y a todo tipo de cosas, desde el temor a los accidentes hasta el temor a lo desconocido. Pero el miedo no siempre es algo malo, ¿verdad? Por ejemplo, uno le enseña a su hijo pequeño a tener cierto grado de temor al jugar en la calle por el peligro de los vehículos, o tener temor de tocar una estufa caliente. Y el Señor Jesucristo ahora está a punto de enseñarle a su audiencia a temer ciertas acciones y perspectivas. De hecho, la palabra temor aparece 5 veces en los siguientes versículos del Evangelio de Lucas, capítulo 12. Le invito a que abra su Biblia allí. Al recorrer estos primeros 12 versículos de Lucas 12, me gustaría organizar nuestro estudio en torno a los tipos de temor que Jesús aprueba o incluso fomenta, y que podríamos llamar temores justificados. Y aquí está el primero. Necesitamos temer vivir una mentira. Lucas 12:1 comienza diciendo: En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en aposentos, se proclamará en las azoteas. Lucas 12 del 1 al 3. Como aprendimos en nuestro estudio anterior, Jesús había participado de una comida en casa de un fariseo, donde él terminó exponiendo su hipocresía. Esa comida terminó y el Señor salió de esa casa, y ahora la multitud mencionada en el capítulo 11, versículo 29, se había transformado en una muchedumbre tan densa que la gente se atropellaba tratando de acercarse a Jesús. La gente estaba apiñada en cada calle alrededor de aquella casa, abarrotando cada callejón, esperando que Jesús apareciera.
Y cuando él sale por la puerta, se encuentra inmediatamente con esta multitud inmensa y les dice, principalmente a sus discípulos, aunque lo suficientemente fuerte para que todos oigan, cuídense de la hipocresía que acabo de confrontar. La hipocresía de estos fariseos es como la levadura. Todos en su audiencia entenderían de inmediato esta comparación. Y es que en la tradición judía, la levadura había llegado a simbolizar el poder penetrante del pecado. El pueblo de Israel debía eliminar toda levadura de sus hogares durante la Pascua, y durante 7 días comían pan sin levadura. El apóstol Pablo habló también de la levadura de malicia y de maldad, en 1 Corintios 5:8. Y lo realmente aterrador de la comparación de Jesús es que la hipocresía no siempre es ruidosa ni evidente. Al contrario, al igual que la levadura, actúa de manera silenciosa e invisible. En tiempos antiguos, todos sabían que para hacer que el pan quedara ligero y esponjoso, se debía tomar un pedazo de masa ya fermentada y mezclarla con la masa nueva. Luego, antes de hornear, se dejaba la masa reposando en un lugar oscuro y fresco, y en ese proceso, las bacterias de la levadura se multiplicaban hasta impregnar toda la mezcla. Y querido oyente, así es la hipocresía también. Hace con una persona lo que la levadura hace con la masa. Nos infla, nos llena de orgullo. El pecado, si no se detiene, termina contaminando toda nuestra manera de pensar y de vivir. Esta es la bacteria engañosa y destructiva de la hipocresía. Es sutil, es silenciosa y es mortal. Un hipócrita puede llegar al punto de quejarse de la hipocresía de los demás sin darse cuenta de que está describiéndose a sí mismo. Seguramente has escuchado a alguien decir, yo no voy más a la iglesia porque está llena de hipócritas. Hace un tiempo alguien me envió una lista humorística titulada Razones por las que ya no voy a los partidos. Decía así, el entrenador nunca vino a saludarme. Cada vez que iba me pedían dinero. La gente en mi fila no era muy amigable. La temperatura siempre era demasiado caliente o demasiado fría. Los árbitros siempre tomaban decisiones con las que yo no estaba de acuerdo. Algunos partidos se iban a tiempo extra y llegaba tarde a casa. Ponían canciones que nunca había escuchado. Mis padres me llevaron a demasiados partidos cuando era niño. Siempre terminaba sentado cerca de hipócritas que solo iban a mirar a otros. ¿Les suena familiar? La verdad es que Jesús no les habría advertido a sus discípulos sobre el peligro de la hipocresía si no fuera una amenaza real, y lo sigue siendo también para nosotros hoy. Necesitamos tener miedo de vivir una mentira. En segundo lugar, necesitamos temer olvidar el futuro. Versículo 4. Pero os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Jesús sabía que sus discípulos enfrentarían el martirio. Casi todos los 12 apóstoles murieron de manera violenta, aserrados, atravesados por lanzas, decapitados, crucificados. Muchos otros, al decidir seguir a Cristo, perderían todo lo que tenían. En otras palabras, había muchas razones humanas para tener miedo de seguir a Cristo. Pero Jesús les dice aquí, están temiendo lo incorrecto. No olviden que existe vida más allá de la tumba. No olviden su futuro eterno. Lo peor que un ser humano puede hacerle a otro dura solo lo que dure esta vida. Si alguien les quita la vida, hasta ahí llega su poder. Pero Dios tiene autoridad no solo para quitar la vida, sino también para determinar el destino eterno de cada persona. El versículo 5 dice que Él tiene poder para echar en el infierno. La palabra usada aquí es Gehenna, el término que con más frecuencia se usaba para hablar del infierno.
Gehenna era un valle, fuera de los muros de Jerusalén. En la antigüedad había sido un hermoso jardín real, pero con el tiempo se convirtió en un lugar donde se practicaba la idolatría, donde incluso se ofrecían sacrificios de niños al dios Moloch. Años más tarde, ese mismo valle se convirtió en el basurero de la ciudad, donde constantemente se quemaban desechos y basura, como vemos en Jeremías 19. Por eso el Señor Jesús relacionó varias veces la realidad del tormento eterno del infierno con el humo sofocante y el hedor ardiente de Gehenna. Jesús dice aquí: temed a aquel que tiene autoridad para echar en el infierno. Y por cierto, la persona que tiene esa autoridad no es el diablo. La Biblia nos enseña que Satanás no anda lanzando gente al infierno. Más bien, él mismo será lanzado allí. El diablo será el prisionero más infame del infierno. No va a ser el guardia ni el líder. Él va a ser el recluso principal. Y al igual que todos los que han rechazado a Dios, no tendrá ni perdón ni libertad condicional. Este texto nos advierte acerca del terror y la realidad de un infierno venidero. Si fuera cierto que un incrédulo al morir simplemente deja de existir, entonces Dios no tendría más poder sobre él que cualquier ser humano. Pero la verdad es todo lo opuesto. El ser humano puede causar todo el daño posible, pero su poder termina con la muerte. Dios, en cambio, tiene poder más allá de la tumba. Por eso teman a Dios al considerar su destino eterno. Y justo en ese punto Jesús cambia de enfoque. Ahora mira a sus discípulos creyentes y les dice: no teman. Versículo 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. En aquellos días, los gorriones eran la comida más barata que se podía comprar en el mercado. Era menospreciada, se la consideraba prácticamente sin valor. Y en este contexto, Jesús les está diciendo a sus discípulos: no importa cuán insignificantes crean ser, ustedes son valiosos para Dios. Muchos creyentes a lo largo de la historia han pensado: no hay razón para que Dios se acuerde de mí. Seguramente me ha olvidado. Pero aquí Jesús afirma lo contrario. No importa cuán inútil o insignificante pueda sentirse un discípulo de Cristo, jamás saldrá de la mano soberana y omnisciente de Dios, ni acabará en el infierno por descuido. No, dice Jesús, no teman, no tengan miedo. Dios nunca los olvidará. Nunca los perderá de vista. Son de gran valor para Él, porque me pertenecen a mí. Y Jesús agrega una ilustración aún más íntima. Él demuestra su omnisciencia. Eso significa que Él lo sabe todo. Su conocimiento y cuidado personal por nosotros se ve aquí en el versículo 6. Aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Imagínese ese nivel de conocimiento. En cualquier momento dado, Dios tiene la cuenta exacta de los cabellos en su cabeza. Para algunos de nosotros esa suma ya no es tan complicada, ¿no? Pero ese no es el punto. La enseñanza es que si Dios se fija en ese detalle, entonces sabe absolutamente todo en cuanto a tu vida y la mía. Y Jesús quiere que ese conocimiento exhaustivo de Dios sea una fuente de ánimo para cada uno de nosotros, sus hijos. Teman a Dios. Él es el Creador, Él es omnisciente y tiene poder más allá de la tumba. Para el incrédulo, sin embargo, temer a Dios significa sentir terror ante la sola idea de su existencia. Genera un deseo de huir de Él, de evitarlo, esconderse, si no fuera por la invitación amorosa del Señor a arrepentirse.
Ese temor debe llevar a buscar refugio en la salvación que ofrece Jesús. Pero para el creyente que no teme el juicio de Dios, temer a Dios no significa correr lejos de Él, sino todo lo contrario, significa vivir maravillado ante su grandeza, amarlo, reverenciarlo, adorarlo. Por eso necesitamos temer vivir una mentira. Para el incrédulo, ese engaño terminará un día con una exposición total delante de Dios. Para el creyente, sin embargo, es una advertencia contra la influencia secreta y corruptora de la hipocresía que arruina nuestro testimonio, nos roba el gozo y nuestra comunión con Dios. Vimos en segundo lugar entonces que necesitamos temer olvidar el futuro. Por su parte, el incrédulo no quiere pensar en lo que viene después de la muerte, pero ese futuro tarde o temprano terminará alcanzándolo. El creyente, en cambio, si olvida su futuro eterno, se distrae y se desanima. Solo se enfoca en los problemas de esta vida y olvida la gloria que le espera en la eternidad. Ahora, en tercer lugar, necesitamos temer ceder ante la cultura. Lucas escribe en el versículo 8, «Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios». Ahora, ¿qué quiere decir Jesús con esto? He escuchado algunos sermones que interpretan este pasaje de la siguiente manera: que si un cristiano no comparte su testimonio en el momento oportuno, o si pierde el valor de hablar de Cristo cuando debería hacerlo, entonces en realidad no es un creyente, y Jesús lo va a rechazar en el día final. Obviamente esa interpretación ha asustado a muchos creyentes, motivándolos a evangelizar por temor, pero esa no es la enseñanza de Jesús aquí. De hecho, no puede ser lo que él quiere decir, porque Pedro y la mayoría de los demás discípulos lo negarían públicamente en la hora de la prueba, huyendo en el lugar de confesarlo. Y sin embargo, después fueron restaurados y usados poderosamente por Dios. La clave aquí está en la palabra que Jesús usa, traducida confesarlo, y significa decir lo mismo. Es reconocer, es afirmar lo que Jesús dice de sí mismo. En otras palabras, confesar a Cristo es estar de acuerdo con lo que Él declara, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, enviado para morir por nuestros pecados y llevarnos a la presencia del Padre. Negarlo es rechazar esa verdad, es reducirlo a un simple maestro, a un rabino más, a un profeta entre tantos. Si alguien llega a esa conclusión y persiste en ella, Jesús lo negará delante de los ángeles de Dios. Querido oyente, Jesús no está hablando de perder el valor en un momento de debilidad. Está hablando de repudiar definitivamente la identidad y la misión de Jesús. Eso equivale a blasfemar contra el Espíritu Santo. Fíjese en lo que añade en el versículo 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Y por qué este pecado no puede ser perdonado? No porque sea más grave que otros, sino porque quien lo comete no quiere ser perdonado. Es alguien que ha cerrado por completo su corazón, su mente, sus oídos, sus ojos a la verdad del Evangelio, la voz del Espíritu de Dios que trae convicción de pecado. En otras palabras, el pecado imperdonable es la incredulidad final, es la negativa a aceptar a Cristo hasta el último aliento. Y eso no se perdona, no porque Dios no quiera perdonar, sino porque la persona no quiere ser perdonada. Y a todo esto, querido oyente, debemos tener cuidado de no emitir un veredicto definitivo sobre la vida de una persona a quien estamos compartiendo el Evangelio. Y es que un solo acto de blasfemia,
o incluso años de rechazo y oposición no significan necesariamente que esa persona está perdida para siempre. Mientras alguien siga con vida, todavía existe la posibilidad de que llegue al arrepentimiento y la fe en Cristo. Tenemos un gran ejemplo de esto en la Biblia. Uno de los blasfemos más violentos en contra de la obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva fue nada menos que el apóstol Pablo. En 1 Timoteo, él mismo se describe diciendo: «Yo antes era blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia». La misma palabra que Jesús usa en Lucas para blasfemar es la que Pablo usa aquí y la aplica a sí mismo. Pero él recibió gracia. Por lo tanto, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un pecado aislado que alguien comete una vez, sino una vida de rechazo continuo que nunca se rinde al llamado de Dios. Es la persona que cierra los oídos ante el llamado del Espíritu Santo. Si hasta el día de hoy no te has arrepentido y puesto tu fe en Cristo para que perdone tus pecados, y tu conciencia está inquieta, y te estás preguntando si quizás ya sea demasiado tarde para creer, la respuesta es no. No es demasiado tarde. Esa inquietud en tu corazón no proviene de Satanás. Él nunca impulsaría a nadie a acercarse al Evangelio. Esa convicción proviene del Espíritu Santo mismo, que sigue llamándote a creer. Así que no ignores su llamado, no endurezcas tu corazón. Hasta aquí el Señor Jesús parece estar advirtiendo y al mismo tiempo invitando a esta multitud incrédula a creer en Él como su Mesías. Pero ahora Jesús se dirige más específicamente a sus discípulos y les dice en el versículo 11: «Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir». Por cierto, este pasaje no significa que un maestro o un predicador o un líder de grupo pequeño pueda excusarse de estudiar y prepararse. Uno no puede decir: «No me voy a preocupar por estudiar porque el Espíritu Santo me dirá lo que tengo que decir cuando me pare detrás del púlpito». Eso no es lo que Jesús quiere decir. Estoy de acuerdo con un teólogo que dijo que el maestro o predicador que no sabe lo que va a decir 5 minutos antes de subir a hablar, hará que la mayoría olvide lo que dijo 5 minutos después de terminar. El Señor aquí se refiere a esos momentos inesperados de la vida, cuando no los anticipas, cuando te ponen en aprietos, con una pregunta en el trabajo o en la escuela, y de repente ahí estás. Te han llamado a responder. ¿No has tenido tiempo de preparar nada elocuente? Sencillamente dices la verdad que ya conoces, desde tu corazón y tu testimonio, y dejas el resto en manos de Dios. Y a todo esto, que el Espíritu Santo enseñe lo que debamos decir, no significa que nos va a revelar cosas nuevas que nunca habíamos estudiado, sino que nos va a mostrar, nos va a enseñar qué cosas debemos decir, de qué manera debemos decirlas. O sea, uno ha estado creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, ha sido fiel en estudiar las Escrituras, y cuando el momento se presenta de dar testimonio de nuestra fe, el Espíritu Santo dirige nuestros pensamientos para responder de manera elocuente. Nos recuerda la verdad aprendida, nos muestra la aplicación de esa verdad para ese preciso momento sin haber planificado o pensado nada de eso antes. Continuando, el Señor ya ha tratado varios temores y nos ha dado advertencias acerca de lo que sí debemos temer. Debemos temer vivir una mentira, permitiendo que la hipocresía crezca en lo oculto. Debemos temer olvidar el futuro, viviendo solo para el hoy y enfocándonos únicamente en los problemas presentes. Debemos también temer ceder ante la cultura, lo cual puede significar suavizar la dura realidad del Evangelio de que Jesucristo es el único camino al Padre. Pero incrustadas en estas advertencias
encontramos también palabras de ánimo que siguen siendo aplicables para los discípulos del Señor el día de hoy. Estas son cosas que nosotros nunca debemos temer. Permítame señalar dos de ellas. Primero, no temas que Dios te ignore. Dios conoce cada gorrión. Y Jesús dice, ni uno de ellos es olvidado delante de Dios. Él te conoce a ti. Él sabe todo acerca de tu vida. Él no te olvidará. Recuerda que tiene contado cada cabello de tu cabeza. Se dice que perdemos unos 75 cabellos al día. Dios cuida de esos detalles tan pequeños. Él sabe absolutamente todo de tu vida. Él sabe dónde estás ahora mismo y está comprometido a guiarte y a pastorearte en cada paso. Dios nunca te va a ignorar. Y en segundo lugar, no temas enfrentar tiempos difíciles en soledad, porque el Espíritu Santo está contigo. Cuando te llaman a dar razón de tu fe, Él está contigo en esos momentos repentinos llenos de presión, de problemas o dolor. Podríamos llamarlos momentos espontáneos, cuando no hay tiempo para preparar nada, donde simplemente damos respuestas improvisadas. Aquí está la promesa. No estás realmente improvisando. No estás por tu cuenta. Estás atravesando esa situación acompañado y guiado por el Espíritu de Dios. Nunca enfrentarás un tiempo difícil sin la compañía de tu Señor, y nunca, pero nunca serás olvidado o ignorado por Él. Puedes confiar hoy en la presencia de tu pastor, en su sabiduría, en su guía constante para cada momento de tu vida. Los temores de este mundo cambian con cada año, pero la fidelidad de Dios permanece igual. Y es en ese temor reverente a Él donde encontramos seguridad y fortaleza. Gracias por acompañarnos hoy en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. El mensaje de hoy fue Los temores que Dios aprueba, parte de nuestra serie en el Evangelio de Lucas, ministrando a las multitudes. Al iniciar este nuevo año, queremos recordarte un desafío especial: alcanzar 200 nuevos colaboradores que nos apoyen con su ofrenda mensual. Esta meta concluye el 15 de enero y tu participación puede marcar la diferencia. Para unirte, visita sabiduriainternacional.org/ofrendar. Te esperamos en el próximo programa.